O sea, Me- bueno, Ya quedó como, ¿viste? Te empieza así El y orden. punto. Ni el orden, ni el saludo nos importa. No nos estaría importando mucho. la estructura del carajo. ¿Cómo? Sí. ¿Sabes Bueno. por qué? Porque nosotros venimos hablando de ser coherentes. Y para ser coherente tienen que estar algunas cosas alineadas, algunas cosas, conceptos que se tienen que pasar a la práctica, como lo que pienso, con lo que siento, con cómo actúo. ¿Sabes por qué me resulta interesante? Porque es impresionante. ¿Vieron cuando nosotros hablamos del iceberg, de la mente consciente, la mente subconsciente, la mente inconsciente, que es enorme el lugar que ocupa el espacio ese de la mente inconsciente? Entonces, cuando nosotros hablamos de coherencia, que hablamos en el capítulo anterior, que ya debe estar subido, estamos hablando de que tenemos una configuración o una programación que nos hace actuar siempre de la misma manera, debido a que nos sentimos exactamente como nos pensamos. Bien. ¿Qué significa reprogramación inconsciente o qué significa repetición? Que es un modo con el que nosotros estamos totalmente identificados cuando hacemos la lista de cómo la personalidad, cómo soy yo. Eso nosotros no nos los preguntamos todos los días, no estamos levantándonos todos los días y decimos, a ver cómo pienso que soy, cómo me siento y en base a eso cómo actúo. Eso se nos pasa. Entonces, tengo una lista mental inconsciente de mí mismo, vibro con esa frecuencia emocional y estado de ánimo y de acuerdo a eso actúo. Por eso todos los días son iguales en función de cómo me siento. Puede variar alguna que otra vez el estado de ánimo dependiendo del exterior. Algo que me pasa en el exterior que me modifica. Pero si nosotros prestamos atención a cómo nos despertamos, si prestáramos atención a cómo nos sentimos, qué sensación tenemos en el cuerpo apenas despertamos, y entienden que estoy animándolos a que estén muy atentos todo el tiempo a cuál es el mensaje o el cuento que me cuento yo de mí mismo, para en base a eso vibrar bajito con la frecuencia emocional, o sea, lo que se transmite o lo que se proyecta, y luego actuar de esa manera y por consecuencia tener esos efectos. Nosotros no hacemos una lista que la escribimos de cómo pensamos, porque sí, porque queremos tener más claro a qué tipo de personalidad no corresponde. La verdad es que no nos interesa por ese lado. Al contrario, si hay algo que a nosotros, porque los estudiantes del curso de milagros, nos interesa, es aplicar el perdón, porque el perdón significa desidentificarse de esos pensamientos y de esas emociones, estados de ánimo, que luego se reflejan en nuestra conducta, comportamiento, y que nos traen siempre las mismas experiencias, el mismo tipo de relación, la misma relación con el dinero, las oportunidades, la familia, cómo me relaciono internamente conmigo va a ser expresado luego en el exterior. Por eso cuando andamos renegando, enojones, haciendo berrinche porque no pasa lo que queremos, parece que no le encontramos explicación, nos frustramos. Luego viene el castigo por la frustración que dice que yo no valgo la pena, no me lo merezco, que a mí no me sale, y no nos estamos dando cuenta de que somos nosotros los generadores de... Y de eso que veo afuera. Exactamente. Es que coherencia y responsabilidad se unen en ese punto.
Entonces yo tengo o no tengo, si quiero realmente que mi vida sea diferente o que ya sé que tengo un propósito en la vida, que darme cuenta, es decir, estar atento conscientemente a lo que pienso, siento y cómo me comporto. Porque nosotros en el libro, en el podcast, y siempre estamos diciendo que el recurso excelso es el perdón, y lo hemos explicado varias veces de cómo funciona? Porque el perdón deja sin efecto la emoción que transmite el pensamiento, lo deja sin efecto. Dejar sin efecto, ¿por qué? Porque no reparamos en él, porque no juzgamos, porque no le damos identidad, y al no darle identidad, eso se desvanece, desaparece, y entonces ese estado interior también. Por ende, no voy a proyectarlo. No es algo que hago yo conscientemente. De esa actitud de no darle realidad a esa proyección del pasado, de acuerdo, bien, me identifico con una característica individual de la personalidad, eso me hace sentir, porque es un circuito eléctrico, el cerebro es un circuito eléctrico que activa un circuito químico, bioquímico, que tiene una vibración en el cuerpo y que luego se proyecta hacia afuera o atrae, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Me quedo atrapado en ese círculo. ¿Qué hace el perdón? Observa conscientemente ese pensamiento, la emoción. La observa quiere decir como que se posara por encima o se saliera hacia atrás. Uno se da un paso hacia atrás, se observa y deja completamente en silencio esa observación. Esa observación significa que no la nombra. Al no nombrarla no puede tener impacto ni realidad. Y esa es la forma en la que nosotros nos vamos desidentificando de esa idea de quiénes somos aprendida en el pasado. ¿Comprenden? Con conciencia. Estoy explicando el paso a paso con conciencia. Cuando uno no está consciente, ¿qué es lo que sucede? Y se replica una y otra vez, por ejemplo, si hablamos del tema de las parejas, ¿no? Decimos, siempre nos pasa lo mismo, siempre atraemos las mismas personas, con las mismas cualidades, con los mismos comportamientos, que podrían ser, por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué ejemplo de tipos de pareja? Porque, bueno, hay muchos, ¿no? Que se corresponden con mi información. Esto quiero aclarar. Yo soy la que atrae a algún tipo de persona en particular, que después, sin conciencia, yo me quejo o me frustro o me siento víctima y tengo ese tipo de pensamientos de, ay, no me lo merezco, esto nunca va a ser para mí. Al final, ¿por qué? Porque yo estoy pensando eso de mí. Como yo estoy pensando eso de mí, obviamente eso es lo que atraigo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero arreglarlo con vos. Y entonces, si no, te dejo. Y entonces te dejo. Y entonces vuelvo a encontrar a alguien más. Y me vuelve a pasar lo mismo antes o después. Y te dejo, y te dejo, y te dejo. Y te dejo es me dejo. ¿Por qué es me dejo? Porque claramente estoy trayendo yo la dificultad relacional ante mí para que se convierta en una oportunidad para que yo la perdone. ¿Qué significa perdonar? Abandonar este formato que yo tengo, pensamiento, emoción, de lo que yo merezco o no merezco. ¿Que dónde lo voy a ir a buscar? Porque si hablamos de pareja, estamos hablando de mamá o papá. Porque solamente hay dos lugares a donde ir a buscar. Lo masculino y lo femenino. Ahora ya, claro, más puntualmente, que para eso existen las terapias de codificación en las constelaciones, yo iré a ver con más precisión de qué se está tratando esto, de que yo crea tal cosa de mí, que por eso atraigo a los cuales personas. ¿Por qué? Porque los componentes masculinos y femeninos ambos están en mí. Si yo en este momento estoy encarnando uno de los dos géneros o posibilidades en la dualidad, o aspectos de la vida, lo masculino y lo femenino, que en sí son uno, no pueden coexistir separados, óvulo, espermatozoides, acá estoy. Quiere decir que yo tengo ambos aspectos.
como me manifiesto por creencias con una forma, o sea, me identifico con lo femenino, yo a lo masculino lo tengo dentro de mí y lo voy a proyectar en una búsqueda con un hombre. Pero ¿de dónde sale la información de quién es un hombre o cómo debería comportarse un hombre? De lo que yo tengo como información de allá que yo misma he creído. Por eso, cuando me voy o atraigo o me junto con alguien, vieron que yo les he contado muchas veces esto de que vos estás en un lugar, entras a un bar, a una fiesta, hay 100 tipos. Adiviná cuál se va a fijar en vos. O a quién vos, depende del patroncillo que ande ahí dando vueltas, que yo tengo que perdonar, que puede que vos lo entiendas como resolver o sanar. ¿De acuerdo? Para mí es perdonar. Entonces yo voy a estar más atenta y voy a empezar a darle prioridad a mi conciencia de mí, ¿de acuerdo? Y voy a decir todas las veces que sea necesaria que no al patrón que se reproduce en esa persona, que es algo que yo todavía no abandono porque me he identificado con eso. No pasa por la persona, sino pasa por lo que yo atraigo. Está vibrando interiormente en mí. Yo me tengo que dar cuenta de eso. Si no, siempre va a ser lo mismo y cada vez me siento más tratada injustamente, cada vez me siento más víctima. Eso apoya la resultante de la soledad, al final me voy a quedar sola, apoya la frustración por esa misma situación. Entonces, ¿qué genera mi inconsciente? Puras parejas besándose y abrazándose. Y yo entonces refuerzo la idea de que eso no es para mí, que yo al final, de acuerdo a cómo haya sido mi experiencia en los primeros 5 años de vida, que es donde se produce la programación inconsciente que le va a dar sentido después al resto de mi vida. Sentido significa que es el lugar en donde tengo que ir a reparar para saber qué es lo que tengo que perdonar, porque eso duele. ¿Para qué se proyecta una y otra vez? Para que se perdone o sane, porque duele. ¿Por qué duele? Porque creo que está separado, porque creo que es algo que a mí me falta. Y como creo que me falta, lo voy a ir a buscar fuera. Y acá es donde entra esa famosa lista de cómo te gustaría que fuese esa persona que estuviera con vos, o que te gustaría. Y ahí empiezan todas las características a surgir que no las tenés vos, las tiene que tener alguien más. Esto genera un estado de conciencia o un shock a veces cuando hacemos el ejercicio, porque ahí es donde te das cuenta realmente que vos estás buscando todo eso en una persona en vez de tener la mínima posibilidad de vos convertirte en esa persona. Porque ¿saben cuál es el pensamiento original? Es que si esa persona no está ahí para mí, entonces yo siempre me voy a quedar con esta especie de proyecto inconcluso que soy, porque a mí me estarían faltando un montón de cosas. Y si en vez de pedir eso, yo me empiezo a enfocar en eso. Y es interesante porque alguien me dijo, haciendo este ejercicio en una sesión, me dijo que se sentía muy entusiasmada y que se sentía brillar cuando estaba con alguien. Y entonces yo le pregunté por qué no podía sentir eso solo por ella. Y esta es la parte interesante porque esto le pasa a muchísima gente que dice, no, yo no quiero ser yo quiero, hacen berrinche, quiero que alguien lo haga. Y acá está el punto, que el amor ese que nosotros estamos buscando afuera no existe acá. ¿Cómo hemos llegado a eso? ¿Cómo hemos llegado a no sentir amor por nosotros mismos? A que nosotros no seamos interesantes para nosotros, a que nosotros no seamos un buen plan. Yo no estoy hablando de no querer estar con alguien, pero para querer estar con alguien, uno ya tiene que tener en sí mismo todo eso que le haga sentir bien, conforme, en paz, que uno sea el propio proveedor de lo que quiere recibir. Porque si yo ya lo tengo, no voy a necesitar, no lo voy a estar pidiendo. El amor no se mendiga, es algo que se siente por uno mismo. Es algo en lo que uno se convierte. Lo opuesto al amor es la separación, es decir, que a mí me falta y lo voy a ir a buscar afuera. No funciona así.
Ujú. ¿Volvemos a la coherencia? ¿Hablamos en serio de lo que significa coherencia? Vengo, me siento acá en el podcast y hablo con vos y vos hablás y vos hablas. Después salís de acá y lo practicás. ¿Sos confiable para vos? ¿Vos sos una persona confiable o estás esperando que alguien más lo sea? ¿Sos responsable? ¿Habilitás la atención permanente a tus pensamientos, a tus emociones y cómo actuás? ¿Te das cuenta de todos los no que te decís para que después se reflejen en el exterior? ¿Qué hago cuando me siento mal? ¿Me siento a llorar en el sillón, me deprimo en la cama o me siento acá y digo, ¿cuál es el ejercicio del perdón? Observar esa sensación de mí, esa característica, eso con lo que me identifico y dejarlo sin efecto, no mencionar. Me voy a tomar el tiempo para perdonar. Hago eso porque eso es la coherencia. El tema de la pareja da para hablar un montón. Evidentemente lo hemos tocado a nivel general, porque lo que abordamos y desde el lugar en donde abordamos siempre las cosas es desde un curso de milagros que es un método de autoestudio de conciencia. Es donde todo se vuelve hacia uno y es donde uno deja en paz el exterior, donde uno deja de culpar y se vuelve completamente responsable de su propia vida. Y se da cuenta y se entera de que no hay ninguna cosa que no esté pasando por responsabilidad personal, por la responsabilidad personal. Que si yo estoy en guerra interiormente conmigo, que si yo estoy combatiéndome a mí misma, que si yo estoy tratándome mal, ¿qué voy a esperar del exterior? Que si cuando me enfrento a mis deseos y los puedo expresar internamente, yo pienso en algo que quiero, pero internamente siento un no, ¿de qué me tengo que ocupar? De seguir fantaseando en mi mente de que eso va a suceder mientras internamente siento una presión acá que dice no, no, eso que estás pensando, que estás queriendo no va a ser nunca. Si yo no me ocupo de eso, ¿quién lo va a hacer? Eso es la coherencia. Ayer hablamos de lo incómodos que nos sentimos. Sí, total. Porque pasaron un montón de cosas en el festejo de cumpleaños del Marce que terminaron siendo muy forzadas, ¿no? Entonces fue genial porque él me escribe a mí a la noche y me dice, che, te noté un poco incómoda, fuiste vos, era el reflejo de mí. Y yo le digo, la verdad es que sí, me sentí un poco incómoda, pero no es personal, digamos, no es por algo puntual, porque yo eran las 8 de la noche y me seguía sintiendo incómoda. Lo estaba sintiendo, pero no lo había notado específicamente por qué, y de hecho le dije que todavía muy bien no lo sabía. Y mientras conversábamos le decía que cuando uno se vuelve muy consciente o está muy atento, más allá de que está actuando de determinada manera, es genial cuando uno está tomando decisiones, actúa de determinada manera y a la vez siente la incomodidad por estar haciéndolo. Porque es en realidad el efecto de la sensación lo que hace que uno se dé cuenta de que no está en paz, no está cómodo. Igual bienvenida sea la incomodidad porque siempre como efecto, como la incoherencia o como el enojo o como el miedo, nos muestra que estamos teniendo un tipo de pensamiento que nos hace sentir inseguros y nos hace sentir vulnerables, nos hace sentir débiles, ¿no? Ese tipo de situaciones todas las situaciones tienen que ser tomadas y ver, tener la capacidad, tener ese tiempo, esa disponibilidad para sentarme a ver cuál es el mensaje que trae. ¿Por qué me he sentido incómodo? ¿Por qué si planeé una cosa no me salió? Planeé otra cosa no me salió. Che, ahí atrás había un mensaje de tiempo. Tal vez las cosas hoy ya no están siendo como el cumpleaños del año pasado. Después de la charla, que vos me dijiste, bueno, volvé a escuchar, no estaba como en un momento muy receptivo en el momento, así que me puse a acomodar mi casa, a ordenar todo y a la noche cuando me acosté, lo volví a escuchar varias veces, leí la charla varias veces. Y ahora, con lo que te escucho, me doy cuenta, pues yo, una de las cosas que escribí anoche es,
¿Para qué los no? Porque yo veo muchos, o sea, los sentí. Y pensaba anoche, ¿de dónde vienen los no? ¿Cómo vienen? ¿De qué lugares? ¿Desde cuándo me vengo sintiendo incómodo con ciertas cosas? Y me pasó, por ejemplo, con mis compañeros con los que entreno. No es la primera vez que propongo planes y es no, 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 haga lo que sea. Eh, y cuando ellos organizan algo, yo siempre estoy. Me pasa hasta con mis amigos hoy más cercanos también. No estaba viendo como un vínculo que me agrade o me guste. Y con lo último que pasó en cuanto a mi ex relación, y lo que yo escribí cuando escribí sobre las características de lo que yo busco en una pareja, entiendo que esos no, o por lo menos lo me estoy dando cuenta ahora, tienen que ver con esa idea mía de querer que esté alguien para yo no sentirme solo. ¿Cuál sería la propuesta? Ante esa situación, yo propongo ser más específico para que entiendan. Cumple en el quincho, la gente que tenía que ir no fue. Cumple en mi casa o en algún lugar, la gente que tenía que ir no fue. Al otro día almuerzo con otra, fue la mitad de la gente. Entonces, para que te quede claro y vos no caigas en esa sensación una y otra vez, lo que yo propongo es que vos te tomes el tiempo con claridad, no con drama, con la claridad de lo que se te muestra. Evidentemente, lo que ha cambiado interiormente se está reflejando en el exterior y todavía no te has enterado, porque eso también pasa. Yo interiormente tengo una propuesta de elegir diferente y se ve que me he quedado con el formato viejo y estoy sosteniendo el viejo y la realidad me está mostrando otra cosa. Como que internamente algo hubiera cambiado y yo no me estoy enterando. Y he seguido con el formato viejo y no me funcionó. ¿Por qué no me funcionó? Porque no entré en coherencia interiormente con mi voz. Tal vez no eran esos los planes. Tal vez era otra la propuesta y no alcanzaste a escucharla. Como no lo hiciste, lo mismo que estuvimos hablando recién de las relaciones. Y yo siempre elijo el mismo tipo de personas porque no estoy oyéndome a mí en función de lo que esas personas me están mostrando de mí. De hecho, anoche hablé con la Rob por eso que yo sentía que te decía lo de fingir demencia. Esto de adoptar esta nueva versión que he deseado, que deseo, que busco, pero ahora no tenerlo como un anhelo a futuro para desarrollar en algún momento, sino pensarlo y vibrarlo ahora en cada cosa que hago. Y la verdad, la sensación era que sí, lo venía sintiendo, me venía funcionando porque estaba muy contento con lo que estaba haciendo, muy motivado, muy alegre, que eran muchas las cosas que escribí como deseo. Y después de que pasó todo esto, dije, ¿y habré estado fingiendo demencia en el sentido de, che, ¿por qué estaba todo tan bien? Porque ahora no lo estaba como sintiendo y había escuchado tantos no cuando yo todo el tiempo diciéndome que sí. Pero habíamos dicho que tenemos que decirle que sí también a los no, ¿te acordás? Sí, Te pasó esa parte. claro. Hay un no porque ya no está más el formato disponible. Hay otro formato disponible para relacionarte, ¿no? Porque es como que hubo bueno, como no pasó esto, entonces como no pasó esto, y te dejaste llevar hacia un lugar que no era el que querías. Da igual. Y entonces el plan del domingo, y también ahí estaba medio, porque te acostaste tarde, porque bla, bla, bla. Entonces vos mismo hiciste que todo se sucediera incoherentemente. Es como una deslealtad cuando uno no se escucha, se deja llevar por los planes, por la situación, no sé qué, y después se dice, pero ¿a dónde apunto con esto? A que lo tomes como el aprendizaje de que si yo perdono una y otra vez una situación o voy perdonando, el perdón deja el espacio para que pasen otras cosas y cuando pasan no me doy cuenta o no estoy receptivo, entonces no tomo la respuesta de, no, bueno, este año será que no y haré otra cosa, estaré tranqui, haré otros planes. No, me quedo con esto es lo que acaba de pasar. Por eso empecé hablando de coherencia, ¿no? Y en la coherencia, que parece una fórmula, es imprescindible la atención que se desprende
de esa sensación de que si algo es sí o no. Y de que si la pregunta, si es un sí, yo me quede en paz interiormente, y si es no, también me quede en paz. Yo sé que es incómodo salirse de los formatos, es muy incómodo, inclusive es incómodo cuando situaciones como esta que estamos hablando, de haber generado como con esfuerzo encuentros Ujú. y no poder disfrutarlos del todo porque vos interiormente está como vacío. Una de las cosas que dijiste sobre la chica esta que habías atendido, que dijiste que sentía que brillaba o que se sentía mucho mejor cuando estaba en pareja, Mm. me lo retraigo Sí. y entiendo, ahí es donde creo que siento que me cae la ficha, que siento que es algo que quizá internamente ya no me está funcionando. Entonces, esta búsqueda de que venga la gente para estar, bueno, en este caso en mi cumpleaños, como no funcionó Como y yo lo antes. forcé, Claro. y como es algo que de hecho ha sido la razón por la cual me ha costado mucho el soltar mi última relación por lo mismo, por Ujú. eso de que necesito a alguien para Es, estar. es incómodo, Marce, es muy incómodo Sí, porque el formato que vos te venís contando a vos, ¿entendés que esto lo expliqué al principio? Dije, como pienso, me siento, me genero biológicamente una adicción a cómo me siento. sí. Me genero un estado interior y me identifico con ese estado interior. Yo digo, yo soy este que no puede estar solo. Es un cuento que vos te estás contando, que lo reforzás cada vez que admitís la emoción. Claro. Yo lo que estoy proponiendo, coherencia y conciencia, es que vos te quedes reparando en el estado y lo perdones. El perdón es la observación de esa sensación y ese pensamiento sin mención alguna de absolutamente nada. Eso significa no identificarse con ese estado, sino que dejar que desaparezca. Ese es el compromiso que está faltando para que uno sea una persona coherente o responsable. No que te aborde la emoción una y otra vez porque te has vuelto adicto a la emoción y no te estás dando cuenta. No te estás dando cuenta. Todo el mundo es adicto a su propia versión del pasado. ¿Cómo lo sabe? Y porque se repite. Y porque cuando tiene la posibilidad de soltarlo, de desidentificarse de eso, no la toma la oportunidad, la deja pasar. No, sí, el perdón, no, pero es que el perdón si no se practica, la emoción del pensamiento con el que yo vibro vuelve. Soy Mm. yo el encargado de ocuparme de eso. Mm. Nos volvemos adictos al tipo de drama con el que nos identificamos. Y es una sensación que uno en el cuerpo la siente súper real porque es químico, es química pura. Por eso el patrón de conducta o comportamiento o el patrón del que nosotros hablamos de repetición es tan insistente. Si habláramos de una adicción estaríamos hablando de esto, por eso la gente se vuelve adicto. La química del cuerpo responde a una sustancia, que puede ser el azúcar, o puede ser el pan, o puede ser drogas X. O una relación en la que me convierto sistemáticamente, yo mismo soy el patrón de la reacción. Si yo no reacciono de determinada manera en una relación, se me queda como en abstinencia y me desconozco. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Parece una locura, pero voy a generar el ambiente en donde yo me pueda volver esa persona que yo conozco. Irascible, reaccionario, ponerme a discutir, tener razón, ofuscarme, porque si me he identificado con la ira, yo voy a hacer todo lo posible químicamente para volver a sentirme de esa forma, porque ese es el formato que yo conozco. ¿Qué hace el perdón? Desvanece esa posibilidad que yo he creído que soy, la deja sin efecto. ¿Es incómodo? Sí, porque se creen que demora uno tanto tiempo en entender o aplicar el perdón. Mm. Ahora, es increíble también que uno
con los beneficios que se desprenden del perdón, insistan en no querer aplicarlos. Por eso hablamos en este momento de adicción, de patrón de repetición. Hablamos de falta de coherencia y de responsabilidad. Estamos hablando de algo que hemos creído toda la vida que somos y que ahora tenemos la posibilidad de abandonar completamente, convertirnos en una versión completamente nueva de nosotros mismos, porque está esa posibilidad. ¿Por qué está esa posibilidad? Porque existe el presente. Y el presente está vacío de pasado, de contenido, y están en el campo del presente, de la presencia, habitan todas las posibilidades, toda la abundancia, todas las relaciones sanas, todas las oportunidades, toda la abundancia económica. Para mí abundancia es todo. Todo. La palabra abundancia es la totalidad, cuando uno ya lo tiene todo. Eso no puede ocurrir en otro espacio que no sea el presente. Y para la práctica del presente uno necesita hacerse responsable de la disolución de sus patrones del pasado. Y son pensamientos que se convierten en emoción, que se convierten en conductas o comportamientos. Están en un tiempo, espacio inexistente. Porque un pensamiento es abstracto, una emoción es abstracta y el cuerpo que aparenta ser concreto es el que manifiesta toda esa abstracción. Es una locura. Es una locura que a esta altura, con toda la información que nosotros tenemos, no elijamos la presencia. En vez de elegir la frecuencia vibratoria de algo que no existe, que es algo que aprendimos en el pasado. Sí, entiendo. Estamos haciendo todo esto por eso. La terapia que abordamos nosotros hace años, las constelaciones, los retiros, todo lo hacemos con este fin, porque hay tal identificación con el pasado ese. Ahora que estamos teniendo la oportunidad de tomar el presente y entender qué significa estar en el presente y qué se desprende del perdón, es como descubrir el santo grial. Es como descubrir qué significa resurrección o Navidad, que son todas palabras que están vinculadas al catolicismo, que son palabras que utiliza el flaco, pero que tienen una intención y una capacidad de ser completamente diferente a la que uno ha aprendido. Nacimiento, renacimiento, resurrección, significa abandonar el pasado, abandonarlo, abandonar la vieja versión, con conciencia y con voluntad, con disciplina, porque no tenemos otra cosa que hacer, porque ese es el propósito de todo el mundo, lo haya notado aún o no, ese es el propósito de todo el mundo. ¿A qué vendría uno si no a un mundo perecedero? ¿A qué vendría uno a un cuerpo? A morir. ¿A morir? No. Entonces, antes o después, esto te llegará y cuando te llegue vas a tener que tomar una decisión al respecto. ¿Me sigo identificando con la muerte? ¿O empiezo a renacer en mí mismo cada vez que me doy la oportunidad de perdonarme y abandonar eso que creo haber sido? Esto es coherencia, esto es responsabilidad. Un estudiante de un curso de milagros no entiende el perdón hasta que no se alinea con lo que significa, con el significado del milagro. Un milagro es un cambio de perspectiva, de percepción de uno mismo. Es cuando uno abandona esa pequeñez con la que se ha identificado y empieza a vivir desde la grandeza. La grandeza se encuentra, las posibilidades se encuentran en el presente, cuando uno confía y se deja llevar. Cuando confía totalmente, no cuando se pone en modo control. El que necesita el control es el inconsciente. El momento presente lo tiene todo. Uno solamente debería vivir, porque vivir es fácil. Es fácil. ¿Entienden? Sí. Pensé en cuando uno no es confiable o cuando uno habla de infidelidad. Es que nos encanta echarle la culpa a los otros, nos encanta estar enojados, nos encanta quitarnos la paz y permanecer en ese estado como si tuviera algún sentido. No lo tiene, pero
Claro, cada uno ya sabrá. Entonces, infidelidad o no ser confiable implica que uno se está castigando a sí mismo y que avala una y otra vez los pensamientos sobre sí mismo. Y que para hacer esto va a tener que siempre culpar a alguien o poner a alguien de referencia que sea mejor. Gracias a eso va a poder aplicarse el castigo. Como que esa época ya se tendría que acabar. Como que el compromiso con el perdón y los milagros, que uno se convierte en su propio milagro, que de hecho es lo que es, cuando empieza a ver con claridad, es la opción, es la única posibilidad, porque lo demás, por favor, lo demás es una repetición. Y las repeticiones son iguales, no cambian. La repetición quiere decir que siempre va a pasar lo mismo. No pongan fe ahí, no pongan la confianza en lo que no es una certeza. Lo único que es una certeza es el presente, el vacío de la información, que es donde están las oportunidades, los caminos nuevos y diferentes. Y para eso está la guía. En el presente también está la voz interior, el lugar que Dios ocupa, de lo que uno es parte. Uno no es una cosa chiquita, una posibilidad, uno tiene un poder enorme. De hecho, el único poder enorme que tenemos es el de decidir cómo queremos vivir en cada momento. ¿Qué hago con esta sensación de aturdimiento, de vacío, de que no soy confiable, de que no puedo? ¿La voy a entregar al perdón o me quedo con ella? Esa es la única cosa que nosotros tenemos. Es como una perla, un diamante. Es oro en polvo. Es una decisión. ¿Me quedo con el pasado o lo abandono? En este momento, con esta oportunidad que tengo. ¿Ven cómo es? Me está pasando estos últimos días que me estoy sintiendo así incorrecta, de que no soy coherente, frustrada y todo lo que venís diciendo. Y es como, o sea, voy a usar la palabra loco, pero ¿cómo quiero sentirme así en serio? O sea, es como, estás diciendo desde el principio, abandonarlo. Y yo estoy como, sí, no, pero, porque, o sea, como que, sí, bueno, lo abandono. No, pero vos no sé si lo puedes abandonar. No, pero ese pensamiento es el que tengo que abandonar. Bueno, lo abandono. Sí, no, pero vos ¿te acordás lo que hiciste ayer? ¿Te acordás lo que hiciste? Como que... Una y otra vez. Sí. Una y otra vez lo observo. Ahora, sí. Ahora, en el momento que te está pasando, observo, dejo el espacio. Puede ser que me sirva también compartirlo. O sea, como que lo venía pensando. Sí. Y me quedaba encerrada y fue como decilo. Decilo, largalo, porque si no sentía que estaba como terminé y volvió a empezar, y era cuando decías cosas así como, bueno, lo soltás, sentí la liviandad, la sentía y de golpe al piso de vuelta. Nosotros cuando tenía como la necesidad de decirlo, expresarlo. Sí, perfecto. Que me siento incorrecta. Cuando nosotros terminamos el podcast y lo subimos, la gente nos escribe a nosotros, ¿saben, no? Que de hecho aprovecho para agradecerles el apoyo que estamos recibiendo. La gente dice, ay, porque cuando la Ro habló y dijo tal cosa, porque lo que vos decís, lo que yo digo, lo que vos decís, tiene del otro lado una identificación segura. Por eso está bien decir, es que vos hablé y decís, yo me siento como un alivio y después cuando escucho mi voz, esta es la voz, esa voz que te va a decir, no, ¿cuál es la parte de mí que tiene que hacerse responsable de esa? La parte que puede observar el no. Hay una parte de mí que puede observarme a mí, diciendo no. Entonces, ¿cuál soy? Realmente. ¿Entienden que observa es esa parte de mí que sabe lo que tiene que hacer con eso? Y si yo puedo observarme a mí misma, porque en algún punto estoy desdoblada, tengo un desdoblamiento. Claro, la voz del pasado, que se puede convertir en 4 o 5 en el mismo momento, sigue siendo observada por una parte de mí, que es el ser, el que está presente, que está mirándote a hacer... Me sentía así, me sentía quieta acá, así, ¿sí? Y adentro haciendo... berrinche.
Todo, Ahí sí. aparecen todas las voces de lo de la ultratumba diciéndote que no. No. Y yo con esta calma, observándome a mí misma, o no, con el corazón latiendo, ¿de acuerdo? O con el nudo en la panza, o con el estrés en los hombros, como sea, o el dolor en la cintura, algo les va a tocar de esto, estoy segura, ¿de acuerdo? O la tensión en la nuca, voy a estar observando ese pensamiento, esas voces, hablándome y haciéndome vibrar bioquímicamente de una forma que yo solamente voy a observar sin juzgar. No voy a decir esto está bien, esto está mal. No, solamente en silencio observo. Todo el tiempo que sea necesario hasta que eso desaparece. No me crean, háganlo. Desaparece. Se va. Cuando vuelva a suceder, hago exactamente lo mismo. ¿Entienden qué es el perdón? Años y años nos pasamos en el curso de milagros sin entender lo que es, leyendo como una especie de Biblia que no entendemos porque tiene un mensaje, pero que es una cosa impresionante, de libertad. Habla de libertad, porque cuando uno practica el perdón, se libera. Se libera. ¿Cómo no vas a querer hacer esto? Explícame. Tal vez nos volvemos cada vez más claros y más específicos con las explicaciones. Bienvenido sea la claridad que ocurre en el momento presente. La claridad no puede llegar cuando está la mente contaminada por tantas voces de muerte y pesadilla y cosas que están mal. Y pequeñez y culpa y resentimiento y culpabilidad. En esa mente la claridad no llega, está siempre en el presente. No importa el estado en el que esté, como decimos nosotros a veces revolcado como una babosa en el piso de tanto malestar que nos generamos, yo observo, pongo el observador por encima de todas esas pensamientos y emociones y sensaciones y lo dejo ser, que patalee, que haga berrinche. Yo no voy a decir nada, solamente voy a observar esa sensación hasta que se vaya por completo y lo que quede interiormente sea la paz o un vacío. Y si no me sale en la primera vez, lo hago en la segunda, lo hago en la tercera. Pero por favor, practiquen hasta que se den cuenta de que es la única opción. Y te voy a explicar por qué las otras cosas no funcionan, porque son temporales. El deshacimiento de una memoria es para siempre. Es para siempre. Las demás actividades relacionadas con lo espiritual no lo son. Son temporales, pasajeras, perecederas. Hoy estás bien porque te hago no sé qué cosa y el mañana vos volvés con tu misma intensidad de pensamiento y emoción y te volvés a poner mal. Vos te conoces con alguien y para arriba y el enamoramiento, vive el amor. Al otro día te sentís mal, igual que con la relación anterior. No funciona con cosas externas, es interno. Por eso es, perdón la insistencia, es coherencia y responsabilidad. Estoy a cargo de mi bienestar. Yo estoy a cargo de que yo me convierta en el amor mismo. Ese es mi propósito. Y hay un acto de amor enorme que es el perdón, porque es ese momento en donde yo elijo de nuevo. En vez de elegir el pasado y el drama de la trama, elijo la presencia, el bienestar, el milagro. Soy el que elige. Practicar. Practicar. Nosotros le pusimos este nombre y ese logo a este podcast, creo que lo expliqué en el primero, porque es un curso de milagros, es algo que trae muchísima claridad, hay una lupa debajo de un curso de milagros en el logo y se abre como una especie de triángulo que en realidad no es una figura en sí, sino es el aspecto que aporta la claridad. Cuando uno le pone lupa a lo que piensa y a lo que siente, lo puede ver, ya deja de ser inconsciente. Deja de ser inconsciente. El curso de milagro aporta claridad en función de eso que vos tenés que abandonar y te da los recursos y te dice con mucha claridad, vos tenés un guía, lo tenés. Vos podés aceptarlo, podés negarlo, pero lo tenés.
Y todo el mundo en esta experiencia tiene la posibilidad de vivir esa guía. ¿Ha sentido cuando ha sido un no hagas esto, no habla? ¿Se olvida uno? Sí, se olvida. Sí. Pero si quiere, lo recupera y una y otra vez. Y así es como va forjando, a través de la experiencia de la práctica, la confianza en que esto es el camino. El flaco dice, soy la luz, el camino, la resurrección, la guía. Sí, es verdad. Él nos trae a nosotros. La guía es como este libro es una guía, es un instructivo de cómo salir de la oscuridad de la vida, de la repetición, de la reencarnación, de nacer y morir sistemáticamente, de sufrir, de la falta, de la carencia, del dolor. Es una guía, es un instructivo, te dice cómo salir de esto. Si uno lo lee correctamente. Es increíble la diferencia cuando hay predisposición a leerlo. Me ha pasado muchas veces de sentarme y no entiendo, está muy difícil. Y de hecho les mandé un mensaje que les puse, cómo se picó el curso. Porque se picó. Sí, me senté a leerlo y es increíble, son instrucciones clarísimas cuando hay apertura para sentarse a leerlo. Donde abras, sí. va a estar hablando de lo que a vos te suceda. Sí, eso es increíble, poderlo abrir donde sea y que o yo por ahí hasta a veces digo paso rápido y hay es como si un subtítulo se pintara así, como que se iluminara de repente y la sensación es, eso tengo que leer. Y lo que lea me pinta y lo que me está sucediendo, lo que estoy viviendo en el momento. Luego los ejercicios, porque es un curso práctico, tiene teoría o tiene la metafísica del curso y los ejercicios, las lecciones. Bueno, mientras más uno las haga, más se vienen como rescate en momentos en donde uno las necesita. Y insisto en decirte que si está tu interés puesto en esto, en el curso, tenés que trascender el lenguaje, tenés que poder trascender los juicios que tenés con el lenguaje. Están muy afectados a la religión. El flaco habla con sus propias palabras acá. No, nada que no es la Biblia, no es religión. Él habla con el mensaje clarísimo, lo mismo que sucedió allá hace 2025 años, pero acá, al alcance de tus manos. Entonces, trascender el lenguaje es fundamental. Para eso existen maestros espectaculares de un curso de milagros. Los que yo recomiendo siempre son Kenneth Warnick y Gary Renard. Que de hecho las personas que se acercan siempre preguntándome, por supuesto lo puedes hacer conmigo, es una opción, pero los grandes maestros que hoy tienen libros escritos increíbles, sobre todo Kenneth, es el que está considerado el mejor maestro de un curso de milagros, tiene libros de lo que te puedas imaginar. Si vos estás interesado en hacer esto, lo que siempre sugiero es empezar por esos libros anteriores al curso de milagros o posteriores, pero que está bien leerlos antes. Por ejemplo, La desaparición del universo de Gary Renard o los del principio de Kenneth, ¿no? Como para que vos te des una idea a dónde estás metiéndote, porque acá hablamos de dualidad y de no dualidad pura, que es el estado del ser en el que vivió Jesús, ¿no? Y a veces cuando uno se mete de lleno al curso de milagros no entiende nada, está como encriptado el mensaje y está bueno tener referencias habladas como nosotros hacemos acá. Nosotros hablamos con nuestro idioma, estamos en este momento y estamos hablando del curso con nuestras palabras. ¿De acuerdo? Y mientras tanto nos ocupamos de darnos cuenta y de saber, de conocer qué significa inconsciente, cómo actúa, cuáles son las características del inconsciente, por qué escribimos, para qué escribimos, cómo usamos el espejo, que son todas cosas que ya vamos a ir diciendo a medida que vayan pasando los programas. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Hay algo más de lo que quieran hablar? Les decimos que pueden escribirnos, ¿no? Escribirnos, dejarnos comentarios si quieren que hablemos de algo. No solamente a nivel personal, pueden escribir ahí en tanto en dejar YouTube, comentarios en YouTube, en Spotify también pueden dejar comentarios. En Instagram, donde quieran, escríbanos, propongan, privado, preguntan. Instagram, Sí, pregunten, estamos acá disponibles.
Si quieren venir a participar del podcast, no hay problema, los invitamos. Ok, ¿quieren decir algo más o nos vamos así como estamos, todos preciosos? Sí, yo creo que estamos... ¿Estamos preciosos? Sí, estamos preciosos. Yo creo que estamos preciosos. Una palabra, si nos vamos o no, no importa, pero preciosos. Mi mamá usaba, ay, estás preciosa. Es una palabra muy... Ok, bueno, les mandamos un abrazo enorme y con todo el deseo los dejamos de querer practicar el perdón. Sí. ¿Ok? Bien. Besos. Adiós. Iba a decir, ¡ay, la música! Pensé que era otra. Hacemos lo que queremos porque el podcast es nuestro. Me gusta la canción.